¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Suda al mundo, como cada día que tenemos participación sudamericana en Europa, ahí vamos a estar. Y en este caso tenemos una vez más un colombiano rompiéndola. Es increíble, pero ya viene siendo una constante. Durante todos los fines de semana tenemos participación colombiana, ya sea metiendo goles, asistiendo, haciendo buenas participaciones en defensa, como lo hizo Davinson Sánchez casi todo el 2021. Y un buen comienzo de 2022. Y en estos momentos estamos con Cachetito Muriel, o el gordito Muriel, no sé cómo le llamarán ustedes. Para mí es Cachetito porque tiene los cachetes grandotes, los cachetes gordos, entonces le decimos Cachete Muriel acá en Sudamérica. Es un apodo que le ponemos nosotros, así como le ponemos apodo a diferentes jugadores. Ya saben, se pueden sumar al decirle Cachete a Muriel o no. Pero lo importante es que hoy volvió a participar en el Atalanta jugando como 9, que eso también es algo que les voy a preguntar ahora, pero marcó un gol el día de hoy frente al Atalanta Luis Muriel, el colombiano, y cómo no, la pregunta que les voy a hacer es, ¿en qué posición lo ven mejor a Luis Muriel? ¿Como segundo delantero, como 9 de área? ¿En qué posición les gustaría verlo en la selección colombiana? Porque recordemos que viene pasando una actualidad tremenda, 3 goles en los últimos 2 partidos, el partido pasado marcó un doblete, y hoy frente a Venecia le dio la clasificación al Atalanta y marcó un golazo. Así que vamos a ir con el video si les parece. Antes les voy a pedir que se suscriban, que vayan a Instagram a seguirnos y por supuesto a ayudarnos a llegar, mejor dicho, a los 10k, que estamos ahí, o sea, estamos en 1200, pero de a poquito vamos creciendo y vamos a llegar a esos 10k que les estamos pidiendo. Y como no, vamos a darle play ahora sí a lo que fue el resumen del partido de Luis Muriel frente al Venecia, el Cachete Muriel. Iba a decir Cachete Montiel porque a Montiel le dicen Cachete, pero bueno, vamos a decirle Cachete también a Muriel, ¿por qué no? Mira, ahí lo vemos. En el precalentamiento. Hizo un gran partido. La realidad es que pocos jugadores tienen la calidad que tiene Muriel a la hora de relacionarse con los futbolistas y con la pelota misma. Tiene mucha calidad. Muriel es el... Miren los pases filtrados que metió. Hoy, en el día de hoy, generó 8 ocasiones de gol en todo el partido. O sea, imagínense que hay equipos que ni siquiera llegan a generar esas 8 situaciones de gol. Bueno, hoy Muriel las generó él solo. Hoy esas 8 situaciones de gol. 4 a través de él, ya sea pateando al arco. Y una que termina en gol, que la vamos a ver ya próximamente, o sea, cuando llegue el gol. Y también tuvo 4 pases filtrados, 4 pases claves, 4 pases entre líneas, que termina leyendo él a través de su visión. Es más, hay un taco que ahora lo vamos a ver. Después de que mete el gol en el primer tiempo también, termina metiendo un taco hermoso, muy lindo. Esta es característica de él, enganchar al medio, tirar una pisadita para el medio y tirarla a colocar. Acá viene el gol. El gol es hermoso porque... Primero, ¿cómo la baja? La baja con el pectoral izquierdo, no es mano, después la fueron a revisar. Y después deja que pase de largo el defensor, le engancha con la derecha y define con una soltura, tranquilo, así con la izquierda, ahí tac, tranquilo, no pasa nada acá. Eso es un delantero de calidad, es un delantero de mucha calidad, muchachos. Luis Muriel. No sé cómo va a armar Rueda la delantera de la selección colombiana, pero este muchacho no puede faltar. Ayer en el video de los goles de la selección colombiana en el 2021, dije que para mí la delantera era Borja y Borré, por rendimiento en la selección. Pero el tema es que este muchacho no lo podés dejar afuera. Y así como te digo que a Muriel no lo podés dejar afuera, tampoco podés dejar afuera a Luis Díaz, no lo podés dejar afuera a James. No lo podés dejar afuera ¿a quién más no lo podés dejar afuera? A grandes extremos que tiene esta selección. Baloye, por ejemplo, es un gran revulsivo. No podés dejar afuera a Duban. Bueno, Duban se le dio bastantes oportunidades y creo yo que es momento de empezar a cambiar un poco lo que es la delantera e ir probando. Hay que llegar bien a Qatar. Obviamente me tocó el izquierdo, toco madera nuevamente. Hay que llegar bien a Qatar, la selección colombiana. Bueno, tuvo un tiro libre, ahí lo ven, termina quedándose desviado por la barrera. Iba bien la pelota, se clavaba en un ángulo tranquilamente. Estos pases me encantan. Los pases que lee él solo entre líneas me encantan, me fascinan.
El taco para mí lo define como jugador y define el partido que hizo también. Un partido exquisito, acá lo ven. Miren la lectura de juego que tiene de que dámela que te la devuelvo, yo te la voy a devolver, queda tranquilo, no me voy a girar y voy a definir yo, te la devuelvo. La devolvió con un taco hermoso y después, bueno, pateó con la uña el jugador del Atalanta, pero qué calidad por parte de Luisito. Aparentemente los Luis la rompen toda. Lucho Díaz, Luchito Muriel. Nada, los Luis últimamente vienen siendo noticia. Es más, ahora en la tarde, 6 menos cuarto, tenemos partido de Luchito Díaz con el Porto. Así que estén atentos al canal. Suscríbanse y activen la campanita. Y si no quieren perderse ese video, nos tienen que ir a seguir a Instagram, que es donde avisamos cuando subimos el video. En este caso, estamos con el partido que hizo Muriel frente al Venecia. Y también vamos a estar con la final del partido entre Inter y Juventus, la Supercopa de Italia. Vamos a estar ahí también, por supuesto, claro que sí. Este tiro libre es hermoso también, porque fíjense que en la posición en la que estaba ese tiro libre era para definir de esa manera, porque si lo tirás muy al ras te la cabecean. Entonces la tiró flotadita y a la vez que baje rápido, es un estilo que tiene él, un efecto que mete él a la pelota a la hora de patear. Y después tuvo la posibilidad en ese mano a mano, por ejemplo, que fue una de las últimas que tocó, porque ya después en el minuto 72 salió reemplazado. Y para los que quieran, ahí lo estamos viendo que sale Cachetito. Y obviamente siempre cariñosamente le decimos Cachete y Gordito, no, sépanlo, nada más. Ya sé que no hace falta que lo aclare, pero lo aclaro por las dudas, porque ya me veo que más de uno debe pensar, o algún despistado dice, che, no conozco el humor de Suda todavía. Bueno, para los que no nos conocen ya saben, es cariñosamente, ya conocen las palabras que tenemos hacia jugadores como Muriel, por ejemplo. Pases completados, 19 sobre 24. Para mí, para ser Muriel, es poco. Es poco, participó poco del juego, porque por lo general Muriel es un estilo de futbolista que baja a jugar en el mediocentro, baja a buscar la pelota y se relaciona mucho con los mediocampistas. Pero bueno, nada, tuvo un partido más jugando de 9, hoy sí que jugó de 9 y la rompió toda, pero por eso venía mi pregunta, ¿en qué posición creen que Luis Muriel tiene que jugar en la selección colombiana? Y también en el Atalanta, porque en el Atalanta, cuando juega con Duván Zapata arriba, como doble 9, él juega más como un segundo delantero, a mí me gusta también. Y jugando como enganche creo que también puede estar muy bien, porque tiene la calidad para hacerlo Muriel. Hoy filtró 4 pases, les vuelvo a repetir esa estadística porque vale la pena resaltarla. Después participó en 42 jugadas, estuvo muy firme y, a ver, fue el que abrió el partido, fue el que le da la clasificación al Atalanta, así que mucho más para agregar a eso, más que tomar dimensión, nada más. Clasificó a cuartos de final el Atalanta gracias al gol que metió Muriel. Está bien que después llega al 2-0, pero bueno, fue quien abrió el marcador. Estuvo con buenas apariciones, buenos destellos de magia que le vemos siempre a Luchito. Y bueno, terminamos el video del día de hoy. Por supuesto, en un ratito vamos a estar con Luchito Díaz, que va a jugar. También vamos a estar, como le dije, con la final de la Supercopa de Italia, Juventus contra Inter, hay participación sudamericana ahí también. Y también en el Atalanta hubo participación sudamericana de Musso, que atajó muy bien, tuvo 2 atajadas en 90 minutos, arco en cero, genial. Y Palomino, que fue partícipe de la defensa, también estuvo firme ahí en la defensa, bien por los dos argentinos que la rompieron toda también. Pero bueno, los flashes se los lleva Luisito Muriel. Ahora sí, suscríbanse al canal, activen la campanita, como les dije. En el primer comentario fijado tienen el video que subí ayer reaccionando a los goles de Colombia en el 2021. Y como no, nos veremos en un ratito nada más, Quédense por el canal mirando algún que otro videito y nos vemos un rato. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y chao, chao.